Hola, ¿cómo estás? Vuelvo con otra masterclass, en este caso de mood board. Es un tema que me encanta. La masterclass anterior fue de color, buscando darle dirección y con una pequeña fórmula que a mí me resulta muy útil para la hora de diseñar y tener el color presente en branding. Hoy vamos a trabajar con esta herramienta. Les quiero explicar un poco de qué se trata y cómo lo utilizo. Pasa muchísimo que por ahí en Pinterest se encuentran estas fotos de lugares de estudio, lugares de trabajo creativo en los que hay una pared o un espacio en que hay muchas imágenes. Y dicen, ay, qué lindo, cómo me gustaría eso. Pero no es imágenes lindas al azar, sino que tienen un sistema, tienen un porqué. Realmente el Moodboard es una herramienta de trabajo para diseñar, para crear mejor. Yo soy Agustina y trabajo con arte, branding, estrategia y UX UI design. Y mi background es en arte, es en branding, en diseño, pero más que nada vengo del diseño de moda, del diseño indumentaria y hice caracterización teatral. Que fue antes de empezar a hablar de Moodboard, que quería aclarar porque se confunden un montón. Y traje estas tres imágenes. Por un lado tenemos el collage, por otro lado el vision board y por otro lado el mood board. A veces se pueden mezclar o usar una técnica para otra, pero para mí el collage es una expresión que viene de tu interior y por eso lo tengo más del lado del arte. Es algo que se trabaja sin criterio y sin jerarquía y es realmente lo que a vos te guste y lo que vos encontrás sentido cuando encontrás las imágenes. Puede ser digital o eh, táctil, pero cortando revistas, justo puse uno digital, pero es una linda expresión para trabajar y jugar. Yo con mi sobrina hago mucho collage y está buenísimo. El Vision Board ya es una herramienta, para mí decirlo. Se usa mucho como herramienta de manifestación. Es quién querés ser, hacia dónde es mirar hacia adentro, pero es hacia dónde querés va, es como marcar un norte. Por eso está bueno hacerlo a principio de año, a mitad de año, revisarlo todos los meses. Tengo un grupo de amigas que se juntan, por ejemplo, para la luna nueva y hacen una especie de mezcla de collage y vision board con la temática de esa luna para visualizar y cosas para trabajar a lo largo de los meses. Y después tenemos el mood board, que a diferencia de estos dos que son muy personales, son de uno, el mood board se agrega un tercero. Es con un sistema y es para la otra persona. No es tan, es para producir, es para hacia afuera. Incluso en los mood boards yo con mis clientas colaboro, no es que es mi proyección sobre lo que ellas quieran crear, sino que lo vamos armando juntas. Y es más que nada, es qué querés transmitir, la mirada hacia afuera. No es tanto de qué me pasa a mí o qué encuentro o qué quiero expresar o hacia dónde voy, como lo que es el collage y el mood board. El vision board, disculpen, el mood board es esto, habla del humor eh, de todo el proyecto. De muestras de color, imágenes, materiales, que se organiza con un criterio. No es decoración, para mí es storytelling visual. Es importante aprender esta herramienta. Para mí me ahorra muchísimo y es algo intermedio que tenemos para conectar con el cliente, para ir mostrando en qué dirección vamos. Construido me ahorra tiempo, sé hacia dónde voy, qué dirección está tomada. Después va a ser muy importante para otros pasos de lo que es una creación de un diseño. Ahí está, quería llegar. Tenemos, los separo en dos tipos, pueden ser tres igual, pero esta es como la más sencilla, digitales y táctiles. Los digitales son más rápidos de hacer,
cuando yo trabajo, por ejemplo, una identidad de marca para uso digital, suelo hacer 3 mood boards muy rápidos con distintas direcciones y después con el cliente vamos armando uno solo. Es fácil de compartir, se lo puedes enviar en un mail, lo puedes integrar a otro documento, después, no sé, puede quedar muy bien cuando entregas todo con el logo, con las tipografías que se va a usar, con la voz de la marca, con los valores, y puedes sumar el mood board que se creó para ese proyecto. Y el táctil, a mí me encanta también, es algo que es más auténtico, se siente, bueno, esto, lo sensorial, el perfume, transmite mucho más y puede también, está bueno después hacer sesiones de fotos, sacarle fotos al táctil y lo puedes tener en tu celular o integrar a otros documentos. Pero esto es a grandes rasgos. Uno es dónde lo podemos hacer, en el ámbito digital, en la compu o táctil. Que es por ahí táctil se utiliza más para colecciones de muebles, colecciones de indumentaria, cosas que se van a producir, diseño de interiores con muestra de materiales, para ver cómo quedan unidos. Pero se puede un montón con esto, cuando estás creando algo, diseñando, digamos. ¿De dónde salen los materiales? Esto a veces me preguntan un montón, porque yo junto muchísimas cosas no sé, acá tengo para fotos piedras o la materialidad, a veces está buenísima para sumarlo a incluso en la comunicación general. Pero son fichas de color. Yo en este momento las fichas de color no son de catálogo, sino son pintadas. Y lo miro a seco porque tengo mi mood board acá. Después les explico cómo es. Después, imágenes de referencia que pueden ser imágenes sacadas de otro lado, imágenes propias de archivo. Esto lo usa, me encanta a veces ver los procesos creativos de marcas que tienen muchos años, usan mucho sus propios archivos y está buenísimo. Es algo, una pieza de museo utilizada para crear algo nuevo o trayendo los archivos originales de, no sé, la chaqueta de Chanel, como era la moldería de lo que hacía ella, y traerla ahora y rediseñarla. Esas cosas son hermosas. Los materiales pueden ser muy variados, como texturas, elementos naturales, como le dije, objetos, otros productos. Eso sí es táctil, ¿no? Pero también ténganlo en cuenta a la hora de buscar fotos o imágenes. Y acá puse esta imagen porque tiene una acuarelita, una ilustración, pues yo como pinto, vengo de esto, de las artes visuales. Acá en mi mood board tengo un sketching, una pintura en acuarela. A una clienta le gustó tanto que terminó estando en su web, estando hasta en un producto de uno de sus retiros como un marcador de libros, porque le encantó tanto, sentía que la representaba un montón este dibujo en línea, que lo usamos como recurso y salió del mood board. Bueno, ¿y cómo es mi proceso? Yo lo dividí en 3 partes, como para explicárselos a ustedes. La verdad que todo esto pasa al mismo tiempo, no es que hago paso 1, paso 2 o paso 3, sino que se va dando simultáneo. Lo primero que suelo hacer es el análisis, hablar, como saben, hacer muchas preguntas, definir qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que se busca transmitir, se buscan las palabras clave. En esta instancia suelo escribir mucho a mano o es mucho de escritura, de grabar, de escuchar, de buscar por ahí otras referencias. Después tenemos la parte creativa, que es la parte de curaduría de ese análisis o de eso que fui bajando esa información y a veces voy y vuelvo, porque a veces algo de que encontré en una imagen me lleva a investigarlo de nuevo. Así que no es que el análisis terminó.
sino que puede ir y volver. Y después tenemos el seguimiento, que es acá cuando voy y vuelvo entre el análisis y la creación, que el seguimiento es importante, no es que hago el mood board, lo cierro en una carpeta y no lo miro más. Es algo que nos da dirección, entonces suelo en mi Figma colocarlo en el centro, lo suelo copiar a otros programas para tenerlo siempre visible, o lo tengo abierto en el celular. A una clienta le recomendaba tener el mood board en el celular cuando iba a buscar y comprar textiles y objetos para su marca, que lo tenga a mano para que lo vea y que no se vaya de eje, ¿no? Hacia otra cosa. Y eso es un re buen tip para tener si vas a producir algo. Y se revisa y cada vez se ajusta, se revisa, se ajusta y se puede ir ampliando también en el tamaño. Y acá coloqué esta imagen que encontré justo de este diseñador de interiores, que creo que tiene una serie en Netflix, pero yo vi cómo mostraba una finca, creo en Portugal, y este es el mood board de los muebles y del arte que tenía en ese lugar, que es increíble. Y él iba diciendo que había encontrado una imagen, o esta sensación, pero después encontró este material y quiso rescatarlo. No es exactamente igual el de Moodboard, pero es inspirado en eso. Y cómo él iba coleccionando acá imágenes de lo que quería llevar a esa, creo que era una finca o algo así. Así que lo traje por eso. Esto, cuando yo aprendí a hacer moodboard en la facu, no me habían dicho esto. Esto vino después cuando hice un curso de tendencia con Guri Heder, y ella hablaba siempre de tener unas palabras de anclaje para generar los mood board de tendencia. Y porque si no se iba al collage, decía ella. Y acá dije, claro, las palabras clave me dan este sistema o me orientan un montón a la hora de buscar y seleccionar las imágenes. Ella lo dividía, esto lo tomo de ella, en racionales y emocionales. Vamos con las racionales, que es más fácil de entender. ¿Qué sería una palabra racional? Es algo que engloba un concepto, algo que vos podés pensarlo y todos entendemos más o menos lo mismo. Por ejemplo, minimalismo editorial. Ahora que fue el Mundial Fútbol, todos tenemos como un concepto de lo estético y de lo que trae. Yo acá el ejemplo que les puse fue tenis. ¿No? El tenis tiene una estética y el lugar, unos colores específicos, un clima específico. Entonces son las palabras racionales son lo que podemos entender todos como un concepto. Y las palabras emocionales son por ahí un poquito más difíciles de esto. A veces, no siempre, a veces son muy fáciles, pero es lo que despierta una sensación. Y a veces, cuando hablamos de sensaciones, se vuelve muy personal. Y con los clientes me pasa que a veces me dicen, bueno, yo quiero que se vea elegante o quiero que se vea calmado. Bueno, pero ¿cómo es tu calmado? ¿Cómo es tu elegante? Elegante, pensás en algo, no sé, de los años 30, pensás en Olmani, pensás en el elegante, el cantante, digamos. ¿En qué ¿podés mostrarme alguna imagen? Suelo preguntar, o tenés algo que te diga, esto es elegante para vos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas palabras emocionales que generan sensaciones? Están basados en nuestras experiencias sensoriales, en nuestros perfumes, en todo esto que traemos cuando vamos a crear. Y algunos sí, algunos clientes esto no les gusta nada porque les hace conectar con una parte que ¿por qué tengo que estar pensando en esto si yo quiero crear un negocio? Si yo quiero que, no sé, mi negocio esté más cerca del cliente, vender más.
Y bueno, pero tenemos que conectar con ese cliente y tenemos que buscar lo que son estas imágenes y qué representan. Y acá puse una imagen que me dio mucha ternura, que fue de un diálogo que tuve con una clienta, que ella me quería explicar lo que quería lograr con su marca y me dijo que a ella le encantaba que su hijo llevaba que le gustaría que su marca sea como esta actitud de llevar el juguete y pasar por arriba de todo. Quería que realmente su marca esté en varios lados y que no importa que sea un restaurante, que sea el banquito de la plaza, digamos, y nada, y esta imagen nos llevaba a eso. Pusimos otra en el moodboard, esta la encontré después, pero la imagen del nene pasando por, no importa, es una mesa re elegante, pero yo estoy jugando, acá estoy jugando, esta es mi carretera. Eh, pero nada, esas cosas, buscar estas imágenes a veces son muy fáciles y a veces 3 palabras emocionales y unas 3 palabras racionales. O a veces escribo todas las que se me ocurren, tanto racionales como emocionales, y después vamos curando y eligiendo esta sí, esta no, pero es en conjunto también. No es que soy yo sola que elige cuáles van, porque era yo hace muy poco. Elección del soporte. Para mí el soporte recomiendo que sea donde voy a colocar el mood board, que sea neutro, lo más posible que sea neutro. Ahora yo tengo un enmarcado que está forrado en tela y es como una tela de lino, color cremita. En otro momento tuve una chapa que la tenía sobre mi lugar de trabajo. En otro momento tuve así como esta foto que pegaba todo en la pared y se iba extendiendo cada vez más el mood board porque tenía como distintos proyectos, entonces en este rinconcito era de tal proyecto, acá era otro y acá tenía otro cliente y acá tenía las clases. Y nada, era mi lugar, pero bueno, como era mi rincón, no había problema. Lo importante es que no compita esto con el contenido. Si tienen yo en un momento lo hice sobre una pared roja, no lo hagan. Competí un montón con lo que yo quería decir y se me iba de los proyectos. Pero es más que nada para esto, para evitar el ruido visual y que no te distraiga del concepto que vos querés ir trabajando. Pero bueno, depende de dónde estén. En un momento, en mi primer departamento, yo no tenía espacio no quería arruinar las paredes, no tenía la chapa y digo, ¿dónde hago el mood board? Bueno, lo hacía sobre la mesa, pero después lo iba colocando en las puertas de la cocina, porque total vivía sola, no había problema. Entonces lo tenía en las puertas de la cocina. Entonces cuando iba lavando los platos iba viéndolo, porque lo importante es seguir viéndolo. Y a veces revisaba, esto lo voy a cambiar y lo iba poniendo ahí y lo iba a hacer. Y lo iba cambiando. Pero estaba bueno porque estaba bien a la altura de mirarlo y, y no me invadía y no dañaba la pared en ese momento. Los colores. Bueno, solo utilizar, que esto es un tema aparte realmente. Psicología del color, mucha teoría a veces, pero el color sigue siendo parte de lecciones emocionales, solo que acá como estamos diseñando, creando una marca o creando un producto, nos tenemos que basar en lo que dice la psicología y no solo en nuestros gustos personales. De eso hablé un poco en lo que es la masterclass anterior, que hablé de color con dirección y de una fórmula que ayuda muchísimo a simplificar, a trabajar con el color. Pero esto es algo que si quieren puedo ampliar más adelante. Muchos colores se derivan desde las imágenes que ya tenemos, pero a veces
se eligen los colores del mood board y después se buscan las imágenes o van y vuelven. Acá elegí 3 paletas, una de fríos, una de cálidos y una de mixtos, con una intención específica. Por ejemplo, a esta de fríos le agregué el rojo, que el rojo puede ser tanto cálido como frío. En la clase anterior hablé del rojo de Coca-Cola, pero este es un rojo más Cartier. Y no es lo mismo trabajar un rojo tomate como este rojo cherry, que tiene una tonalidad más fría y los colores se pueden ajustar mucho mejor. Y en una paleta de cálidos, acá como color diferente, agregué el verde. El verde es considerado un color frío también, pero si lo bajás con amarillo y lo rebajás con blanco, haciendo este verde, queda muy armonioso en paletas cálidas. Entonces, podemos tuiquear así los colores que no son plenamente fríos y que no son plenamente cálidos, ¿no? Y quedan muy bien con las paletas. Y acá en mixtos suelo mezclar colores que son fríos y con colores que son cálidos. Por ejemplo, este plum es súper cálido con este color que es bastante frío. Bueno, y hablando un poquito de psicología del color, los fríos, tenemos el azul y el verde, como palabritas para que puedan asociarlos con distintas cosas. El azul se asocia al intelecto, el verde al equilibrio, los cálidos, que son el rojo y el amarillo, también se pueden asociar a lo físico, a las emociones. En mixtos tenemos los complementarios del azul, sería el naranja, que habla de la creatividad, y el violeta, que se asocia a fantasía. Esto, superposición y espacio negativo. Para mí, el espacio negativo se diseña también dentro de un mood board. Hoy por hoy, en lo que es digital, a mí me gusta superponerlo y dar una escala de valor a qué es más importante, lo coloco más adelante. O a veces me ayuda a una imagen enmarcar otra. Trabajo con distintos planos de profundidad, sobre todo en lo que es físico acá. Tengo varias cosas superpuestas. Y el espacio en blanco no es el que me quedó, sino que genera un equilibrio y un diálogo entre lo que estoy piñando en mi mood board. Es algo que pasa un montón. Sobre las texturas, siempre esto, cuando hablaba de proyectos, di en un momento una materia que llamaba proyecto de diseño. Siempre quedaba como para lo último o quedaba después. Y la verdad que la textura enaltece muchísimo. No lo dejen solamente en imágenes y colores. La textura agrega otro nivel de profundidad en el diseño. Incluso si es digital, no es excusa. Acá sumé esta imagen que habla de texturas físicas, pero en lo digital también. Aporta esto, no solo aporta lo que una imagen no puede, que es este nivel de sensorial. Y a veces, como para que tengan una idea, solo poner un 60-40% de texturas, o a veces un 50% y un 50% entre imágenes y texturas, para crear un mood board balanceado. Pero a veces puede pasar que tengo 2 texturas nada más y son tan perfectas que no necesito agregar más. El texto dentro del mood board. Me han preguntado muchísimo esto, ¿qué pasa si encuentro una palabra
y acá se mezcla, ahí se empieza como a diluir como si fuera un vision board. Pero no, en un mood board, si agregamos palabras, tienen que ver con conceptos. Y para mí, menos textos es más efectivo. Lo que sí suelo agregar son imágenes que tienen la forma de la tipografía que quiero buscar. No sé, necesito que sea serif o sans serif o que sea script, manuscrita. Eso sí, agrego una imagen que tiene que ver con eso. Para mí el balance de un buen mood board depende de esto, de qué objetivo tiene. ¿Para qué voy a hacer el mood board? Voy a hacer una colección de 20 prendas, voy a hacer un branding de una marca, voy a hacer un mood board para el mes, nada más. Voy a hacer un mood board para mis redes sociales. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser el mood board? ¿Cuál es el objetivo, el fin del mood board? Y ahí se crea para eso. Suelo, por ejemplo, tener más imágenes y que sea digital cuando es para una identidad de una marca, por ejemplo, o esto para redes sociales o demás. Sería como el ejemplo este de acá del medio, del primero. Si podemos mezclar texturas, imágenes, el objetivo por ahí puede ser diseñar productos, diseñar una colección y unir esos mundos de sacarlo de la pantalla a la textura pensando en el concepto. Tenía una imagen guardada que no le pude encontrar, que era una foto de Miuccia Prada, con todas las muestras en el piso, fotos de archivo y muestras de tela, que me pareció hermosa. Era en blanco y negro porque ella era muy joven en esa foto. Y, y era esto, era ese balance, tenía ese mood board que yo me quedé mirando el mood, más allá que era una foto de ella, pero me quedé mirando el mood board por lo balanceado que estaba muy bueno, realmente. Eh, Estaba muy bien, como correcto, no sé cómo explicar. Pero bueno, es Prada. Y también puede ser de texturas solas o generalmente si es de textura solo, puede ser para el ámbito digital o para táctil. Y es cuando hacemos esto. El objetivo puede ser catálogos, una colección física. Imagínense, quiero fabricar diferentes tipos de mueble, pero que todos tengan que ver en la familia de la colección. Bueno, tienen que ser por ahí un mood board de texturas. Bueno, entonces ya llegando al final, un mood board no se hace solo por lo que me gusta. Por lo que me gusta me puedo hacer un collage. Por lo que me gusta me puedo hacer un vision board hacia dónde voy. Pero se hace con esta dirección el mood board, con lo que el proyecto quiere contar. Es un poco de los ingredientes que va a tener mi diseño, que quiero materializar, ya sea materializar en el ecosistema digital o en materializar en serio, como, no sé, este micrófono, digamos. Si necesitas ayuda con esto, tengo las Clarity Sessions y los pueden encontrar en la descripción. Me extendí un poquito porque el tema da para mucho más. Yo di workshops de mood board, de cómo hacerlo tangible con muchos materiales. Es una forma buenísima de asimilar. Esto es un pantallazo de lo que puede ser. Y también di un curso que está grabado en la Matrix de collage y acuarela. ¿Qué es esto? Es algo más del interior. Y cómo expresarlo y cómo pintar y también unirlo con el collage. Pero eso no sé si tengo acceso. Después lo voy a buscar y veo si lo puedo sumar en los links abajo. Les dejo un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.